Bienvenidos a esta sexta clase de Sociología para IPA. Mi nombre es Francisco, soy uno de los profesores y vamos a comenzar con esta clase. Bueno, los temas de la clase hoy van a ser estratificación social, vamos a ver de qué se trata este concepto y vamos a analizar también conceptos que están vinculados a la estratificación, que tienen que ver con las clases sociales y las castas, los procesos de movilidad social y los cambios sociales que se dan gracias a la movilidad social. También vamos a ver lo que es la demografía, la población y la demografía en este concepto, las fases de transición demográfica, las tendencias demográficas y por último vamos a analizar el concepto de comunidades urbanas y rurales desde la sociología. Cuando hablamos de estratificación social, ¿a qué nos referimos? Hacemos referencia nada más ni nada menos que a las desigualdades sociales de una población, que son propias a cualquier estructura social y a cualquier sociedad. Entonces esto es muy importante poder dar cuenta de esto. Si no es que determinada sociedad es desigual por su historia, por su cultura, no. Es propia de cualquier estructura social la estratificación social. Este concepto entonces hace referencia a la distribución desigual de bienes y de servicios, de derechos y de obligaciones, de poder, de prestigio, ¿sí?, entre los miembros de la sociedad. Este concepto de la estratificación social viene como a dar cuenta de como capas, ¿sí?, que se van armando y configurando en una sociedad. Puede definirse entonces la estratificación como el proceso en virtud del cual una sociedad queda dividida en diversos agregados, ¿sí? Es decir, tenemos, como vamos a ver, un grupo social, tenemos otro, hay sociedades que se constituyen desde castas y que están como superpuestas jerárquicamente, otros desde grupos o clases sociales, como se analizó a lo largo de la historia. Este concepto entonces es tomado de la geología. Vieron las distintas capas de los materiales geológicos que se fueron conformando a lo largo de los años, ¿sí? Sin entrar a la geología. Cuando, por ejemplo, hacemos un pozo para extraer agua, ¿sí?, que tenemos que ir, depende del lugar, a 70, 80, 90 metros. Bueno, vamos pasando distintas capas de tierra negra, de tierra más greda, tosca, bueno, distintas capas, segmentos. Bueno, de allí entonces la sociología le pide prestado este concepto a la geología para dar cuenta de entonces también a modo de capas, de segmentos, distintos grupos sociales, ¿sí?, que, bueno, en las ciencias sociales hablamos de que son diferentes, están compuestos por distintos individuos, muchas veces implica la jerarquización, por ejemplo, de quién tiene mayor riqueza, menor riqueza, más poder, menos poder, más formación académica, menos formación académica, más prestigio, etcétera, etcétera. Algunos teóricos, ¿sí?, interpretan esta estratificación social como algo natural, es decir, como que naturalmente la sociedad, la humanidad está estratificada, y otros dicen que es algo construido con el tiempo, construido por el poder social, por el poder económico, político. Entonces dicen que no es natural, que en realidad es algo ficticio, impuesto por el poder sobre todo. Bien, vamos a referirnos entonces a la estratificación social, la vamos a entender desde las castas o las clases sociales. ¿Qué son las castas y las clases sociales? Bueno, son sistemas de estratificación, es decir, son sistemas como de división, de capas, ¿no? En los que se diferencian, ¿sí?, distintos grupos y que a veces están dados en términos legales o a veces en costumbres establecidas, pero que tienen como un carácter esencialmente obligatorio en términos sociales. El sistema de castas, lo que vamos a ver primero, suele ser legitimado por la religión y la ley, aceptado incluso por aquellos que el sistema deja fuera.
Un claro ejemplo de este sistema de castas lo tenemos en la India. En la India hay 4 grandes castas que digamos, conforman la estratificación de la sociedad de la India. Tenemos la casta sacerdotal, por un lado, un grupo de personas que pertenecen a esa casta. Tenemos la casta de los guerreros, la casta de los mercaderes y por último, un segmento como más amplio, la casta de los agricultores, ganaderos y artesanos. Estas 4 castas entonces, fíjense, configuran, ¿sí?, el estrato social de la India y cada quien pertenece a una distinta casta social y que, bueno, está legitimada una por otra, incluso aquellas personas que son de una casta inferior avalan las castas superiores. En cambio, el sistema de clases sociales, ¿sí?, también es un sistema de estratificación, pero es propio de las democracias industrializadas, es decir, podríamos pensar mayoritariamente en todo el occidente. Las sociedades bregan por derechos de igualdad, pero la constatación real, el día a día, ¿sí?, nos demuestra que hay vínculos profundamente desiguales, ¿sí? Fíjense, en nuestra Constitución, que es democrática, en nuestra Constitución Nacional, tenemos que, bueno, la igualdad es un emblema, es como el mayor axioma de la ley, pero salimos a la calle y vemos desigualdad por todos lados. Entonces hay como un aspecto formal de esta lucha, búsqueda, garantía de la igualdad, pero por otro lado damos vuelta y vemos en la sociedad, en la realidad, todos los días, profundas desigualdades. Lo cierto es que el sistema de clases sociales permite la movilidad social, ascenso o descenso, mientras que las castas no permiten el ascenso social, no permiten la movilidad social, ascenso o descenso. Alguien nace dentro de una casta, muere dentro de esa casta, incluso no se puede vincular, ni casar, ni vincularse con otra persona de otra casta. Hay mucha enemistad entre las castas. En cambio, el sistema de clases permite, ¿sí?, la movilidad social. Bueno, aquí alguien que fue referente de este concepto es Marx, donde, bueno, al principio el concepto de clases sociales se consideraba fundamentalmente desde la óptica económica, trabajador y patrón, ¿sí? Y en la actualidad hay una como visión de las clases sociales un poco más amplia y que tiene que ver con la variable socioeconómica, no solamente lo económico, sino socioeconómica. Por ejemplo, la cultura, la formación, etc. Bien, tenemos entonces variables en base a las cuales se construye el esquema de clases. Como decíamos recién, la situación del empleo profesional, la relación con los medios de producción. ¿Soy propietario de un medio de producción o no? La profesión o ocupación, el criterio de poder, la división de sectores, a qué sector pertenezco, los logros educativos y la autodefinición. Esto, como decíamos antes, sí son varias variables socioeconómicas que, bueno, quizás en el nacimiento del concepto de las clases sociales vinculado a Marx no estaban tan presentes, era solamente lo económico. Bien, vamos a ver el tema del concepto de proceso de movilidad social. ¿Qué es la movilidad social? La movilidad social básicamente consiste en la posibilidad, como lo dice la palabra, de moverse en forma ascendente o descendente, es decir, subir o bajar, dentro del sistema de estratificación social. Yo nazco, por ejemplo, mis padres pertenecen a la clase social de trabajadores en relación de dependencia,
con estudios secundarios completos, pero yo, por ejemplo, puedo estudiar en una universidad privada o pública, gracias al esfuerzo de mis padres, y puedo tener un emprendimiento, una empresa, por cuenta propia. Entonces, fíjense, hay, ¿sí?, en una generación una posibilidad de movilidad social, en este caso ascendente, o también puede ser descendente, ¿sí? Yo, por ejemplo, heredo, no sé, de mis padres una empresa y bueno, no la sé manejar y administrar bien por falta de formación, por mal uso de los recursos y bueno, entro en bancarrota, funde la empresa, cierra todo y pierdo eso que recibí. Fíjense, entonces hay también un movimiento y en este caso es descendente, o sea, de empobrecimiento en este caso. Bien, cuando analizamos el cambio social, ¿sí?, que se da dentro del proceso de movilidad social, decimos que son de dos tipos. El primero, entonces, tiene que ver con cambios sociales introducidos en el sistema como respuesta a cambios producidos afuera, en el exterior. Y los otros, ¿sí?, el cambio social deviene de la lógica interna, de los procesos relacionados con el mantenimiento del sistema latente, ¿sí? Entonces, los cambios pueden ser de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Lo cierto es que muchas veces vemos que se dan simultáneamente, no es que sea uno solo u otro, sino que se dan de forma simultánea. Y dentro de la sociedad, dentro de una sociedad determinada, se distinguen, la sociedad de clases, se distinguen tres sistemas básicos en los que se generan cambios sociales. El sistema de valores, ¿sí?, a qué se le va dando valor, el sistema tecnológico, ¿sí?, la tecnología que modifica también el cambio social, y la estructura social que siempre es dinámica. Bien, vamos a pasar al concepto de demografía. ¿Qué es la demografía? Bueno, es una ciencia auxiliar, ¿sí?, que estudia las poblaciones humanas. Específicamente, el crecimiento, la estructura, la composición, la evolución, la disminución, los cambios, etc. Cuando hablamos de demografía, nos referimos siempre al universo, ¿sí?, a todos los individuos de un país, ¿sí?, que se van a estudiar de distintas perspectivas. A su vez, va a haber siempre subgrupos. Dentro de un gran grupo va a haber subgrupos. El estudio de la población se realiza en base a estadísticas demográficas de variables como, por ejemplo, la edad, sexo, la natalidad, la fecundidad, la mortalidad, etc. Por ejemplo, las encuestas nacionales, ¿sí?, dan muchas herramientas para la demografía, para ver cuántos habitantes somos en el país, de todos esos habitantes, cuántos son varones, mujeres, miembros pertenecientes a la comunidad LGBT, la cantidad de nacimientos que hay por año, la cantidad de personas que se mueren por año, etcétera, etcétera. Todo eso estudia entonces la demografía. Hay aspectos sociales entonces y culturales del cambio demográfico, sin duda. ¿Por qué? Decimos que la historia de la población mundial se puede dividir en dos grandes periodos. El primero comienza en el Paleolítico, ¿sí?, es decir, hace muchos años, en esos inicios de agrupamiento de personas, y o sea, allí era la población muy escasa y crecía muy lentamente porque estaba asediada por las enfermedades, las hambrunas, etc. Y después tenemos un gran periodo que comienza en el siglo XVII, 1650, y dura hasta nuestros días, ¿sí?, de un crecimiento exponencial, de un crecimiento cada vez mayor. Este gran crecimiento en la historia de la humanidad, ¿por qué se produce? Bueno, porque para ese momento se pudo consolidar lo que fue el desarrollo de la agricultura, la domesticación de los animales y la producción de animales, ¿sí?, de forma masiva. Esto que produce más alimentos. Si hay más alimentos, las personas todas van a poder comer un poco más y mejor. Es la pre-revolución industrial, ¿sí? Entonces allí
junto con la revolución alimentaria, sanitaria, empieza la población a poder crecer de forma sostenida. Y hasta el día de hoy no se ha detenido. Sí es cierto que hay lugares donde crece más rápido y lugares donde crece más lento. Bueno, tenemos varias fases, 3 fases de la transición demográfica. La primera fue una fase de equilibrio demográfico antiguo, ¿sí? Corresponde a las sociedades preindustriales o preagrícolas, o agrícolas propiamente dicho. La tasa de natalidad era muy alta, al igual que la mortalidad, es decir, por ejemplo, nacían 100 niños, se morían 100 personas. ¿Por qué pasaba esto? Bueno, porque no había medicamentos, no había vacunas, cualquier epidemia, cualquier virus, cualquier cosa que estaba dando vuelta, rápidamente las personas morían. Y sumado a esto, una mala cosecha condenaba a las personas, ¿sí?, a una hambruna. No había la posibilidad de, bueno, cosecho medio mal, bueno, voy a la verdulería, igual tengo verdura. No, era la subsistencia, ¿sí? Entonces la tasa de crecimiento es baja. ¿Por qué? Porque entre los que nacen y los que se mueren había bastante igualdad. La segunda fase se divide en tres subfases. La primera, la inicial, ¿sí?, que mejora la calidad de vida y sus efectos se manifiestan. Es decir, empieza a expandirse la cantidad de personas gracias a justamente la mejora de la calidad de vida. Se mejora la agricultura, ¿sí? Desaparecen entonces las grandes hambrunas catastróficas, se empiezan a combatir las epidemias y las enfermedades con alimentación e higiene. Fíjense qué importante. La otra subfase intermedia o expansión tardía, esta es una característica de fase donde hay un brusco descenso, ¿sí?, debido a que la población empieza a adoptar medidas para controlar los nacimientos. Hasta ese momento no había medidas para controlar los nacimientos, la planificación familiar. Comienza entonces a haber control de nacimientos. Entonces la mortalidad sigue descendiendo lentamente y empieza a haber entonces menos nacimientos. Entonces es una expansión tardía, ¿sí?, donde se dan estas características. Y finalmente la segunda fase, como subfase final, tenemos un nuevo equilibrio demográfico o estacionario, ¿sí?, que presenta una mortalidad ya baja, que sigue disminuyendo, aunque muy despacio, y una natalidad que retrocede con gran intensidad, ¿sí?, y el crecimiento natural se desacelera enormemente por estas prácticas de planificación, como decíamos anteriormente. La tercera fase, ¿sí?, y sería la fase que estaríamos más en la actualidad, decimos que hay un crecimiento negativo de la población, un declinamiento de la población. Es el final de la transición y se caracteriza por un crecimiento moderado o estancado. Hay tasas de natalidad y mortalidad muy bajas. Fíjense, es el opuesto del inicio. Tasas de natalidad y mortalidad muy bajas. En esta etapa en la que se encuentra actualmente la mayoría de los países desarrollados, con una tasa natural de crecimiento inferior al 0,6%. ¿Sí? Nacen pocas personas y mueren pocas personas. Sería la síntesis. Bien, ¿cuáles son las tendencias demográficas entonces? Aunque la población sigue creciendo año a año, las tasas de crecimiento no son tan altas como en la antigüedad, ¿sí? A menores tasas de crecimiento, ¿sí?, las familias son cada vez más pequeñas y también hay como una fuerte planificación familiar para que esto suceda de este modo. Toda la población del mundo, y esto es una tendencia también demográfica, se vio que hubo como un masivo ingreso a las ciudades y eso hace que no se encuentre distribuida de forma equitativa en todas las regiones del planeta, sino que hay como algunas áreas, ¿sí?, donde hay mayor población. De hecho, las capitales de las ciudades son los grandes centros urbanos. Y hay grandes extensiones de la tierra donde hay mucha deshabitación, especialmente zonas de extremas temperaturas, frío, calor,
zonas áridas. Y bueno, por suerte y gracias a la tecnología y a la ciencia, ahora se están pudiendo lograr revertir esas situaciones y hacer de esos lugares un poco más habitables. Finalmente decimos que las comunidades urbanas y rurales, ¿sí?, tienen estas características. La urbanización hizo que se concentren poblaciones y que las funciones socioeconómicas y administrativas de ciudades de poco tamaño se hayan hecho grandes ciudades. El caso de Buenos Aires, sí, podría ser un análisis para estudiar. Tenemos una ciudad que era muy pequeña, que era una ciudad baja, era una ciudad portuaria, ¿sí? Y paulatinamente fue creciendo gracias a la actividad de los puertos, de las fábricas, y empieza a crecer la ciudad, luego el conurbano, y esto entonces trae un gran movimiento social y un crecimiento de la zona que no estuvo preparado. Entonces es rápido el crecimiento social, el movimiento social, pero es muy limitado el desarrollo que se puede hacer. Al mismo tiempo existen en la vida rural, en grandes regiones de nuestro país y del mundo, sectores donde la agricultura sigue siendo el modo de subsistencia y hay muchas familias que viven allí. Pero a partir de la década del 60, con toda la modernización y la tecnología, se hace poco competitivo lo que pueden producir frente a las grandes corporaciones. Por eso estas familias emigran a los centros urbanos. En los últimos años, de la historia reciente, podríamos decir en los últimos 10, 20 años, hay un gran cuestionamiento de esto. De la década del 90 en adelante, de los sistemas de explotación rural, y en los últimos años hay un gran planteo y replanteo de la vida rural como, bueno, quizás haya que regresar los pasos andados de padres o abuelos. Muy bien, espero que haya sido clara la clase. Cualquier duda o consulta pueden escribir un correo y con gusto los orientaré. Les mando un saludo y nos vemos.